En los dos últimos vídeos que podréis encontrar en la sección de pestañas describimos por un lado en qué consistía el plan de reflotamiento de la economía aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez y por otro por qué un plan de reflotamiento de la economía basado en el rescate total de la misma, basado en que se mantuvieran los ingresos de todos los agentes económicos, familias y empresas a costa del endeudamiento público, era un plan que era profundamente desacertado. En ese mismo vídeo, en este último vídeo, también expuse brevemente que, a mi entender, era muy preferible un plan de reflotamiento selectivo de la economía. Un plan que discriminara entre empresas viables y empresas no viables y solo reflotara, solo reforzara la posición de las viables, sin, por tanto, subsidiar a las empresas no viables a costa del contribuyente. Pues bien, en este vídeo vamos a exponer con cierto detalle algunas medidas que permitirían sostener, que permitirían canalizar este plan selectivo de reflotamiento de la economía. Eso sí, antes de empezar tengamos en cuenta que ningún plan va a obrar milagros. Estamos experimentando una brutal crisis económica derivado de un profundísimo shock de oferta. Un shock de oferta es una perturbación que sufre la economía por la cual no está capacitada para producir. No es que no quiera producir, no es que los agentes económicos no queramos gastar y como consecuencia de que no queremos gastar no se produzca, es que no estamos habilitados a producir aun cuando quisiéramos hacerlo. Y este profundísimo shock, por tanto, no va a poder ser contrarrestado por ninguna medida económica que se plantee. La única forma de terminar con este shock que va a hundir nuestra economía, que va a hundir nuestro PIB, es derrotando a la epidemia. Por tanto, el plan de reflotamiento selectivo no tiene como objetivo conseguir que se produzca mucho más de lo que se va a poder producir, porque esto directamente es imposible. El plan de reflotamiento selectivo que voy a exponer a continuación tiene un propósito muy claro: mantener viva a aquella parte de la economía que genera y que va a seguir generando valor una vez hayamos superado, una vez hayamos derrotado a la epidemia. ¿Y cómo conseguimos que esa parte saludable de la economía sobreviva y que la parte no saludable no sea rescatada a costa del contribuyente? Bueno, hemos de diferenciar entre dos categorías, entre dos clases de medidas, y las dos son importantes a la hora de sostener el tejido productivo sano. Por un lado, las medidas dirigidas a proporcionar liquidez al tejido empresarial y, por otro, las medidas dirigidas a reforzar la solvencia del sistema empresarial. Empecemos con las medidas dirigidas a proporcionar liquidez al sistema empresarial. ¿En qué consiste proporcionar liquidez? Liquidez significa poder atender mis pagos a corto plazo con cargo a la riqueza de la que ya dispongo o de la que se espera que voy a disponer en el futuro. Es decir, no se trata de que yo no tenga capacidad última para pagar, que yo no tenga solvencia para hacer frente a los vencimientos de mis deudas o a los pagos de salarios o a los pagos de proveedores, sino que esa solvencia la tengo materializada en una forma que no es tesorería y que por tanto no me permite hacer frente, ya digo, a esos pagos de la deuda. Por consiguiente, de lo que se trata es de transformar riqueza que ya tienen los agentes económicos en tesorería. Se trata de volver líquidos los activos que tienen los agentes económicos para poder hacer frente a sus pasivos a corto plazo. ¿Y cómo podemos lograr esto? Bueno, en primer lugar, no drenando la liquidez que sí tienen los agentes económicos. Es decir, si familias y empresas tienen dinero ahorrado, dinero en forma líquida, no tiene ningún sentido que ahora mismo las administraciones públicas se apropien de ese dinero. Por tanto, deberíamos ir a un aplazamiento general de todos los tributos que venzan a lo largo de los próximos meses. ¿Por qué? Pues porque si los agentes económicos tienen liquidez, es absurdo que destinen esa escasísima liquidez a pagar impuestos, a llenar las arcas de las administraciones públicas. Aplazar el pago no significa necesariamente condonar el pago, es decir, no significa que esos impuestos no se terminen cobrando en ningún momento. Significa que ahora mismo que tenemos un problema muy grave de liquidez, no es el momento de hacer frente a esos pagos y, por tanto, las administraciones públicas deberían ofrecer facilidades para retrasar esos pagos ya no 3 meses o 6 meses, sino para retrasarlos a más largo plazo para no agotar la escasa liquidez
liquidez que van a tener los agentes económicos en el futuro. Esa sería la primera medida dirigida a proporcionar liquidez. Segunda medida, bonificaciones fiscales para los aplazamientos privados de pagos. Es decir, que aquellos acreedores que retrasen voluntariamente el cobro de sus créditos a los deudores se beneficien de una recompensa fiscal, de una bonificación fiscal. Aquí entrarían no solo los retrasos voluntarios en el cobro de las hipotecas, sino también los retrasos voluntarios en el cobro de suministros o en el cobro de los alquileres. Imaginemos que la Administración Pública lanza la siguiente oferta fiscal a los arrendadores. Si aceptáis retrasar un año el cobro de las distintas mensualidades del alquiler, esas mensualidades estarán exentas de tributar fiscalmente. En ese caso se está otorgando un muy fuerte incentivo a los arrendadores para que mantengan a los inquilinos en sus viviendas y para que les pospongan el cobro de las rentas mensuales del alquiler que van venciendo durante estos meses en los que la liquidez será tan escasa. Por tanto, se puede promover fiscalmente un aplazamiento de los cobros dentro de la economía, de manera que aquellos agentes que se puedan permitir ese aplazamiento tendrán incentivos fiscales a aplazarlos, y en cambio aquellos otros agentes que no se puedan permitir bajo ningún concepto el aplazamiento, pensemos en un arrendador cuya única fuente de ingresos sea el alquiler de un inmueble y que ese arrendador tenga a su vez problemas de liquidez. En tal caso no se podrá permitir aplazar el cobro de los alquileres porque necesitará ese dinero para hacer frente a otros de sus pagos si es que su propio acreedor no ha aceptado retrasarle voluntariamente el cobro en función de esa bonificación fiscal. Por tanto, repito, en lugar de que sean las administraciones los que digan este pago se aplaza, este pago no se aplaza, dejamos un terreno de juego muy amplio para que el sector privado renegocie aplazamientos de pagos gracias al fuerte incentivo fiscal que se les otorga para ello. Por cierto, para facilitar el aplazamiento de pagos también es imprescindible que se modifique la legislación. Por ejemplo, si ahora mismo un banco quiere otorgar una carencia hipotecaria a un hipotecado, tienen que pasar por el notario. Esto es ahora mismo un absoluto sinsentido porque encarece el proceso de carencia hipotecaria y además supone un riesgo sanitario de primer nivel. Tercera medida para proporcionar liquidez a los agentes económicos. Facilitar que aquellos activos que ya poseen se puedan convertir en líquidos. En general, el Gobierno no ha prohibido que las personas puedan, si hace falta, vender inmuebles, vender acciones, aunque sí algunos están planteando que habría que cerrar la bolsa. Temporalmente no hay que cerrarla justamente por esto, porque la bolsa es un vehículo para que los agentes puedan vender parte de su patrimonio a cambio de liquidez si es que necesitan urgentemente la liquidez. Pero como decía, el Gobierno no ha prohibido ni vender inmuebles, ni vender acciones, ni vender bonos, de manera que, en principio, las transacciones se pueden seguir haciendo y aquellos que tengan patrimonio lo pueden liquidar para obtener tesorería. Ahora bien, hay un activo muy importante para muchas familias españolas cuya venta, cuya liquidación sí está muy restringida legislativamente. Y me refiero a los planes de pensiones. En principio, y salvo circunstancias extraordinarias como la actual, que debería habilitarse, los planes de pensiones solo se pueden liquidar, solo se pueden rescatar en el momento de la jubilación. Hay muchos españoles que tienen, por tanto, una porción significativa de su ahorro inmovilizada en planes de pensiones y el Gobierno debería habilitar su rescate antes de la jubilación. Es decir, que si alguien necesita ese dinero, lo pueda obtener vendiendo sus activos financieros, los activos financieros contenidos en ese plan de pensiones. Además, también sería ideal que el Gobierno eximiera de tributar a los planes de pensiones por su rescate, de manera que no haya un desincentivo fiscal a rescatarlo todo él de golpe si es que los agentes económicos necesitan verdaderamente esa liquidez. Y por último, la cuarta de las medidas dirigidas a proporcionar liquidez y que en cierto modo es aquella por la que han optado todos los gobiernos europeos: los avales públicos a la deuda privada. En principio no veo ninguna justificación para que el sector público avale la deuda de las empresas con el propósito de que los bancos refinancien esa deuda u otorguen nuevas líneas de financiación. ¿Por qué no veo ninguna justificación para ello? Porque si una empresa
aunque hoy mismo esté suspendida de actividad, se espera que pueda reanudar su actividad en el futuro cercano y por tanto volver a generar ingresos y volver a generar valor. Y repito, de lo que se trata es únicamente de mantener vivas a la parte del tejido productivo que va a seguir generando previsiblemente valor en el futuro. Pues bien, aquellas empresas que se espere que vayan a seguir generando valor en el futuro, la banca, en principio, repito, no debería tener absolutamente ningún problema para financiarlas. ¿Por qué? Pues porque sería una línea de crédito que no implicaría prácticamente riesgos. Es verdad que hoy no pueden pagar, pero en cuanto vuelvan a funcionar, si es que de verdad, repito, se espera que tengan actividad y que generen valor, podrán pagar las deudas que hoy están asumiendo. Recordemos que la banca no tiene en absoluto problemas de liquidez. El Banco Central Europeo está extendiendo 1.000 millonarias, 100.000 millonarias líneas de crédito para la banca. La banca nada en liquidez. Por tanto, es la banca u otros agentes económicos que puedan dar crédito, pero me estoy centrando específicamente en la banca, es la banca la que tiene que juzgar si un deudor actual o potencial, tiene capacidad de repago o no. Y esa capacidad de repago vendrá determinada por su capacidad esperada de generar beneficios en el futuro. Y si la banca cree que una determinada empresa no tiene ninguna capacidad para generar beneficios en el futuro, entonces es que ese proyecto empresarial no es claramente viable y por tanto no debe ser rescatado a cualquier precio, a cualquier coste. Ahora bien, uno podría decir, y no digo que sea del todo absurdo, que en las actuales circunstancias la banca, como hay mucha incertidumbre en el horizonte, es muy adversa al riesgo, no quiere asumir ningún riesgo y como consecuencia se podría dar el caso de que no sepa evaluar correctamente qué proyectos empresariales son viables y por tanto merecen refinanciación y qué proyectos empresariales no son viables y por tanto no la merecen. Uno podría, repito, hacer este argumento y no es un argumento del todo absurdo. Y es ahí donde entra la supuesta lógica de los avales públicos. Dado que la banca puede ser muy temerosa en estos momentos, se necesita el espaldarazo público para que la banca no tenga miedo y pueda refinanciar los proyectos que son viables. Sin embargo, aun cuando uno quiera comprar el argumento de la necesidad de los avales públicos, en ningún caso los avales públicos deberían instrumentarse como se están instrumentando ahora mismo, es decir, como un aval por la totalidad de los créditos que ya ha otorgado o que va a otorgar la banca. Los avales no deben utilizarse para que la banca no asuma ningún riesgo. La banca tiene que seguir asumiendo riesgos para que tenga el skin in the game, es decir, para que sea corresponsable de las decisiones que toma. No tiene ningún sentido, repito, que se avale el 100% de la deuda de las empresas para que la banca no experimente ningún riesgo. Como mucho, podría tener cierto sentido, y aún así sería objeto de debate, que el Estado avalara el 20, el 30% de los créditos, del valor, del importe de cada crédito que otorga la banca. ¿Por qué? Porque de esa medida es verdad que el Estado reduce muy significativamente el riesgo que está experimentando, al que está expuesta la banca por dar financiación, pero a su vez no se disculpa absolutamente a la banca de la responsabilidad que tiene a la hora de seleccionar si una empresa es viable y por tanto merece refinanciación o si una empresa no es viable y por tanto no la merece. Que la banca siga asumiendo una porción significativa del riesgo de los créditos que otorga es fundamental para que la banca no se limite a dar crédito de manera indiscriminada a trote y moche, sin plantearse, repito, si el modelo de negocio subyacente que está financiando va a ser viable o no lo va a ser. Porque si da crédito a modelos de negocio que no van a ser viables, quien en última instancia vamos a terminar pagando ese modelo no viable somos los contribuyentes. Y desde luego los contribuyentes no estamos ni vamos a estar en una situación tremendamente boyante como para pagar cualquier idea alocada de negocio que exista o que vaya a existir en el futuro cercano. Pues bien, estas son el pack de medidas dirigidas a proporcionar liquidez a la economía. Aplazamiento a largo plazo de todos los tributos, bonificaciones fiscales para la renegociación privada del momento del vencimiento de los pagos, permitir sin penalizaciones fiscales, idealmente, el rescate de los planes de pensiones y, por último,
Si se otorgan avales, que es algo muy discutible, porque no parece haber una necesidad realmente objetiva para ello, más allá de decir que hay que rescatarlo todo, pero si se otorgan avales públicos a la deuda empresarial, tienen que ser unos avales de importe limitado para que la banca siga asumiendo la mayor porción del riesgo de aquellos créditos que está otorgando. Vamos ahora con las medidas de solvencia. Las medidas de solvencia se dirigen a reforzar, a incrementar el valor del patrimonio de los agentes económicos con el que tendrán que hacer frente a sus deudas, a los vencimientos de sus deudas, no solo presentes, sino también futuras. Recordemos, las medidas de liquidez iban dirigidas a transformar riqueza en líquido, riqueza que ya existía. Las medidas de solvencia lo que pretenden es que esa riqueza que existe sea mayor de lo que actualmente es. ¿Y por qué son importantes las medidas de solvencia? Porque al margen de la provisión o no provisión de liquidez, lo cierto es que esta crisis que estamos experimentando nos va a empobrecer enormemente a todos y por tanto hay que intentar compensar en la medida de lo posible ese empobrecimiento, que el shock que vamos a sufrir o que ya estamos sufriendo por la crisis sanitaria sea menos lesivo de lo que sería sin las medidas compensatorias de la solvencia. ¿Y cuáles son esas medidas compensatorias de solvencia? En primer lugar, rebaja de impuestos. No solo aplazamiento del pago de impuestos, sino condonación del pago de impuestos. Es decir, que los agentes económicos paguen este año, el año que viene, y en 2 años o en 3, dependerá de la extensión y de la importancia que se le dé al plan, pero que durante varios periodos los agentes económicos vean rebajada su factura fiscal. No que la vean aplazada, que eso está muy bien para dar liquidez, que la vean rebajada de manera definitiva, porque de esa manera la solvencia de los agentes económicos se incrementa. Si los pasivos fiscales de los agentes económicos son menores, el patrimonio neto, el valor del patrimonio de los agentes económicos se incrementa. Es verdad que muchas personas pueden decir, si yo este año voy a tener pérdidas, no voy a pagar impuestos, no tengo que pagar impuestos. Si yo este año no tengo ingresos por mi trabajo o tengo muy pocos ingresos, tampoco voy a tener que pagar impuestos por esas rentas. Por tanto, ¿de qué me sirve que me bajen hoy los impuestos si no voy a tener que pagar esos impuestos en ningún caso? Y es verdad que aquellos agentes económicos que este año no obtengan ganancias o no obtengan salarios suficientes como para tributar, por ejemplo, por IRPF, no van a tener ninguna factura fiscal. Pero sí se espera que en 2021, en 2022, en 2023, cuando la economía ya haya más o menos regresado a la normalidad, esos agentes económicos van a tener que pagar impuestos. Y una forma de incrementar hoy el valor esperado de sus ingresos futuros y, por tanto, su capitalización efectiva a día de hoy es comprometerse ya a que los agentes económicos no paguen impuestos o paguen muchos menos impuestos en 2021, en 2022 o en 2023. Además, la rebaja fiscal solamente refuerza la solvencia de aquellos agentes económicos, de aquellas empresas que son viables a largo plazo. Si un proyecto empresarial no va a volver a generar ningún tipo de ganancia en el futuro, por mucho que le bajemos los impuestos, su solvencia no va a aumentar. La solvencia solo se incrementa para aquellos negocios que sigan generando, que sigan obteniendo beneficios en el largo plazo. Y por tanto se trata de una medida tremendamente selectiva para discriminar entre agentes económicos que generan o que se espera que vayan a seguir generando valor en el futuro y aquellos agentes económicos que no generen o no vayan a seguir generando valor en el futuro. No tiene que ser el gobierno el que diga tú eres viable y por tanto a ti te ayudo, tú no eres viable y por tanto a ti no te ayudo. Bajo los impuestos a todos, pero esa bajada de impuestos, a la hora de la verdad, solo será efectiva para aquellos que sigan generando valor en el presente o en el futuro, y no para aquellos que no van a seguir generando valor en el futuro. Démonos cuenta, además, de que este incremento selectivo de la solvencia de los agentes económicos va a permitir que muchos de ellos también tengan mayor acceso a la liquidez. Si un banco sabe que una empresa, cuando vuelva a operar, va a tener muchos más beneficios después de impuestos de los que se espera hoy que vaya a tener con el actual régimen fiscal, el banco también será mucho más propenso a darle financiación a día de hoy. Por tanto, incrementar selectivamente
la solvencia de los agentes económicos. ¿Cómo se consigue esto? Bajando impuestos, bajando el impuesto sobre sociedades, bajando el impuesto sobre la renta, bajando cotizaciones sociales, de tal manera que aquellos agentes económicos que tengan o que vayan a seguir teniendo ingresos porque vayan a seguir generando valor para el resto de la economía, esos agentes económicos tengan rentas después de impuestos mayores de las que hoy tendrían si no se bajan los impuestos. Eso ya incrementa su capitalización, su solvencia hoy, porque sus ingresos esperados se incrementan tras el mero anuncio de la rebaja de impuestos durante los próximos años. Segunda medida para reforzar la solvencia de los agentes económicos: prestaciones de desempleo. En una sociedad mucho más liberal, donde el Estado tuviese un papel mucho menor, los agentes económicos previsiblemente contratarían con el dinero que hoy entregan forzosamente al Estado en forma de cotizaciones sociales por desempleo, contratarían, seguros frente al paro, si es que quieren cubrirse las espaldas frente al riesgo de quedar desempleados, o en todo caso lo que harían sería ahorrar más de lo que hoy pueden ahorrar, porque, insisto, el 7% del salario de todas las personas se lo queda mes a mes el Estado para pagar prestaciones de desempleo. Pues bien, esas personas, si no pagaran esto, tendrían todos los meses un 7% más de salario que podrían ahorrar para hacer frente a una situación de paro transitoria en caso de que ésta se produzca. Hoy en día, por desgracia, esto no es así, porque el Estado nos obliga a cotizar a todos, al menos a todos los asalariados por cuenta ajena, a la Seguridad Social para cubrir la prestación de desempleo. Es decir, el Estado obliga a contratar un seguro público de desempleo. Si esto es así, lo lógico a día de hoy es que el Estado honre, que el Estado haga frente a los compromisos que el Estado ha asumido porque ha obligado a los ciudadanos a que contraten esa prestación. Por tanto, si hay gente que se queda temporal o permanentemente desempleada, es lógico que el Estado tenga que abonarles la prestación de desempleo. Esto el Gobierno de España ya lo ha aprobado. Todos aquellos trabajadores afectados por un ERTE podrán acogerse, podrán recibir prestaciones de desempleo. Sin embargo, habría que efectuar dos matizaciones a este respecto. Primero, lo que ha aprobado el Gobierno de España es una medida excepcional por la cual los trabajadores que se beneficien de cobrar esa prestación de desempleo no van a ver reducido su derecho futuro a percibir prestaciones de desempleo por los días que hayan estado cobrando ahora de momento. No veo absolutamente ninguna justificación para que ello sea así. Es obvio que la epidemia nos va a empobrecer a todos y es obvio que aquellas personas que se quedan sin trabajar y tienen derecho a una prestación de desempleo deberían estar consumiendo ese derecho y no mantener el derecho a cambio de recibir una prestación extraordinaria. Por tanto, ese sería el primer matiz, que no hay justificación para que el Estado incremente todavía más el derecho efectivo a recibir prestaciones de desempleo. El segundo matiz, que pueda haber personas que no hayan cotizado lo suficiente para recibir una prestación de desempleo. ¿Qué se haría con estas personas? El Gobierno ya ha dicho que la van a recibir igualmente, pero dar una prestación por desempleo generalizada a todo el mundo que se quede durante estos meses desempleado tampoco parece especialmente razonable. Puede haber personas que tengan ahorros suficientes y que no la necesiten, evidentemente si la reciben mejor para ellos, pero no hay una necesidad objetiva para recibirla, porque tienen ahorro para hacer frente a sus pagos y a sus gastos, y sin embargo la van a recibir igualmente. Creo que en este caso tendría sentido plantear temporalmente rentas mínimas de inserción, rentas ultra mínimas de inserción, rentas que proporcionen el mínimo indispensable para sobrevivir, para salir adelante durante los meses en los que la actividad esté paralizada, pero únicamente para aquellas personas que verdaderamente lo necesiten, es decir, únicamente para aquellas personas que no tengan ahorros o que no tengan otras fuentes de ingresos potenciales. Solo para ese colectivo de personas que, insisto, ni tienen ahorro ni tienen otras fuentes de renta y que se quedan totalmente paradas durante estos meses, tendría sentido defender estas rentas mínimas de inserción para que sobrevivan, para que salgan adelante durante los próximos meses. Ahora bien, lo que no tiene sentido es que el Estado intente evitar una reducción de ingresos que se ha producido porque ha habido un empobrecimiento generalizado de la economía para todas las personas de manera indiscriminada al margen de si lo necesitan
necesitan o no lo necesitan y de cuánto lo necesitan o cuánto no lo necesitan. Por tanto, prestaciones de desempleo para aquellos que hayan devengado tal derecho y para aquellos que no las hayan devengado y no tengan absolutamente ninguna alternativa de sustento personal, rentas mínimas de inserción de carácter, insisto, muy temporal y muy condicionado. Tercera medida dirigida para proporcionar solvencia a los agentes económicos. Bueno, acabamos de exponer dos medidas que van a implicar un incremento muy importante del déficit público. Bajadas de impuestos y, por otro, incremento de prestaciones de desempleo y, con carácter subsidiario, rentas mínimas de inserción. Por tanto, puede ser que la solvencia de los agentes económicos, de trabajadores y de empresas mejore gracias a estas dos medidas, pero habrá un agente económico cuya solvencia, debido a estas dos medidas, se va a ver muy seriamente deteriorada. Y me refiero al Estado, al sector público. El sector público, para costear, para financiar estas dos medidas, se va a tener que endeudar. Y más deuda significa más insolvencia potencial del sector público. El Estado español ya está muy endeudado, tiene un 100% de deuda sobre PIB. Cuán bien nos habría venido que durante los años anteriores los gobiernos hubiesen tomado la austeridad en serio y hubiesen reducido de manera significativa esta ratio. Pero bueno, lo que tenemos es lo que tenemos. Tenemos un 100% de deuda sobre PIB y, por tanto, asumir 10 o 20 puntos más de deuda sobre PIB puede sobrecargar nuestra capacidad de repago futura de la deuda y, si es así, si caemos en el descrédito ante los inversores, tendremos una crisis todavía más profunda de lo que ya va a ser la crisis sanitaria que estamos experimentando, porque significaría la bancarrota del Estado y, por tanto, la ruptura del euro, la quiebra del sistema bancario, etc. Es indispensable cuidar la solvencia del Estado. ¿Y cómo se puede cuidar la solvencia del Estado si va a asumir, por un lado, gastos extraordinarios y, por otro lado, va a haber mermada de manera también extraordinaria su recaudación impositiva? Bueno, con recortes del gasto. Uno podría decir que esos recortes no son especialmente propicios en el momento actual, y quizá tenga razón, aunque no obstaría que se eliminen determinadas subvenciones o incluso que el salario de algunos empleados públicos que no están ahora mismo operativos o solo están operativos a medio fuelle sea rebajado en una determinada magnitud, ya digo, de manera temporal, como lo está siendo en el sector privado. Un recorte del 20 o del 30% en algunos de estos salarios que contribuye a abrir espacio fiscal para sanear las cuentas del Estado. En todo caso, aunque no se aprueben recortes hoy mismo, porque, como digo, la situación puede ser muy complicada para andar recortando transferencias gubernamentales en un momento de crisis seria de liquidez, lo que en todo caso sí habría que hacer, y de manera muy considerable, es aprobar hoy un plan creíble, y cuando digo creíble es de verdad, no como lo que hemos tenido hasta la fecha, es decir, tasando expresamente, un plan creíble de recortes futuros en el gasto. Si hoy aumenta la deuda pública en 10 puntos del PIB, pero a partir del año que viene o a partir de 2022 nos hemos comprometido a meterle la tijera, aunque sea durante 3, 4, 5 o 6 años, a determinadas partidas del presupuesto, esas partidas del presupuesto recortadas en el futuro ya compensan en términos de solvencia esperada el aumento de nuestro endeudamiento presente. Por tanto, cuidemos la solvencia del sector público. Si hay menos recaudación, y es bueno que la haya, o hay mayor gasto en partidas que el Estado se ha comprometido a asumir, como prestaciones de desempleo o la partida sanitaria, que evidentemente va a crecer como parte de la gestión de esta crisis epidémica, pues lo lógico es que haya recortes futuros para compensar este déficit, este agujero que se va a abrir en las cuentas públicas. Y cuarta y última medida para proporcionar solvencia a la economía, a familias y empresas. La única forma que tiene el Estado de deteriorar la solvencia de los agentes económicos no es solo con impuestos. Los impuestos, obviamente, lo que hacen es reducir la parte de la riqueza que tú generas y que tú retienes. Por tanto, sí, reducen la solvencia. Pero no es la única forma en la que se reduce la solvencia. Otra forma por la que el Estado merma la solvencia de los agentes económicos es a través de las regulaciones. Las regulaciones, la normativa,
en muy diversos ámbitos, en muy diversos sectores, lo que hace es imponer sobrecostes de cumplimiento para el sector empresarial. La propia Unión Europea estima que el coste en términos de PIB de las regulaciones que están vigentes dentro de la Unión Europea ronda el 4% del PIB. Es decir, que todos los años perdemos alrededor del 4% del PIB como consecuencia del estrangulamiento regulatorio de nuestras sociedades. Sea el 4, el 2, el 5 o el 6, da igual. Lo que no tiene ningún sentido ahora mismo es que nos pongamos estrictos en el cumplimiento de unas normativas, de unas leyes que, digámoslo así, son de carácter exquisito. Es decir, son normativas o leyes pensadas para tiempos mucho más prósperos, mucho más opulentos de los que son actualmente. Por tanto, habría que suspender toda o gran parte de las regulaciones que no tengan un contenido eminentemente sanitario, es decir, que no estén vinculadas expresamente en la lucha contra la epidemia, para que así los costes regulatorios del sector empresarial se vieran reducidos y su solvencia consecuentemente incrementada. Por tanto, medidas para mejorar la solvencia de la economía: rebaja fiscal, especialmente del IRPF y del impuesto sobre sociedades, incremento de las prestaciones de desempleo y, de manera subsidiaria, rentas mínimas de inserción, plan creíble y duro de recortes del gasto público futuros para compensar el deterioro de la solvencia pública que se va a producir en los próximos meses, y desregulación, aunque sea temporal, idealmente de manera permanente, pero aunque sea temporal, de la economía para bajar sustancialmente el coste regulatorio que experimentamos. Como digo, nada de todo esto va a proporcionar remedios mágicos. No esperemos que la economía no caiga un 20, un 25, un 30%, que el PIB se contraiga en estas magnitudes durante el siguiente trimestre. Nada de esto lo va a evitar. Lo que sí va a evitar este plan es que la economía se destruya, que la economía no sea capaz de sobrevivir al shock, a la perturbación a la que ahora mismo nos estamos enfrentando. Y es un plan que consigue todo esto de manera selectiva, es decir, no rescatando de manera indiscriminada a todo el sector empresarial, sin distinguir entre el sector empresarial que genera o que va a seguir generando valor y a aquel que va a dejar de generarlo de manera definitiva y que, por tanto, va a tener que reestructurarse sí o sí, por mucho que ahora se le ponga, sin que se deba, dinero público para reflotarlo. Es un plan, insisto, que consigue un reflotamiento selectivo de la parte sana de la economía. Es un plan que implica mucho menos dirigismo del sector público y que además es mucho más barato para el sector público que un plan de rescate total. Pero también es un plan que, por desgracia, ningún político ha colocado encima de la mesa.